Esta es una comunicación interceptada por un radioaficionado alemán hace unos meses. Su veracidad se desconoce, pero se mantuvo en bucle durante unas horas antes de desaparecer para siempre. Me llamo Teniente Robert Walker, y fui arrastrado a esta pesadilla por el deber y el secreto. Mi historia comienza en los confines más oscuros de los cuarteles, donde los pasillos reverberan con susurros clandestinos y los ojos parpadean con la inquietud de los secretos mantenidos en la penumbra. Fui reclutado por una rama ultraclasificada del ejército, donde los operativos se desvanecen en el anonimato y las misiones se desvanecen en el silencio. Mis habilidades y lealtad al juramento me llevaron a ser seleccionado para una tarea que solo unos pocos conocían. Una misión que, de ser conocida por el mundo, desencadenaría el pánico y la incredulidad. Era una noche sin luna cuando el capitán Anderson, un hombre de pocas palabras, pero mirada penetrante, me llamó a su despacho. La sala estaba iluminada por el parpadeo de monitores, cada uno mostrando un rincón oscuro del mundo o un punto brillante en el cielo. En su escritorio, un sobresellado con el sello de lo más alto en clasificación militar me esperaba. Teniente Walker, su servicio en el pasado ha sido ejemplar. Ahora, enfrentará una tarea de una magnitud inimaginable, dijo el capitán, su voz grave resonando en la habitación. Abrí el sobre con manos temblorosas, desplegando ante mí una serie de documentos que hablaban de una base lunar desconocida, una sombra en la frontera final de la humanidad. La misión era clara: infiltrarme en esa base y descubrir la verdad que yacía en su interior. Las siguientes horas pasaron extremadamente rápido. No tenía familia a la que avisar, dado que mi trabajo me impedía tener una. No necesitaba equipaje, pues dispondría de todo lo necesario para llevar a cabo la misión. El viaje a la Luna se presentaba como un desafío monumental. La tecnología que me llevaría a la superficie de ese satélite sombrío estaba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. La nave espacial era una maravilla de la ingeniería, diseñada para el sigilo y la velocidad. Desconocía la procedencia de tal tecnología, pero no se parecía a nada que hubiera pilotado con anterioridad. Era mezcla de un caza de combate y un transbordador espacial. Por supuesto, no me dieron información más allá de pilotajes de emergencia en caso de que el piloto automático fallara. Mientras dejaba la atmósfera terrestre, sentí la gravedad disminuir y una sensación de ingravidez envolver mi cuerpo. Me cambié al traje espacial, junto con otros 2 compañeros que habían sido reclamados para la misión. Nos suministraron varias bebidas que nos ayudarían en el viaje. Así procedí a subir a la cabina. Los motores rugieron con furia cuando se encendieron. El piloto automático se encargó de todo, mientras yo me encontraba concentrado y expectante en la misión. Nadie cruzó ninguna palabra. En nuestras manos se encontraban informes con datos sobre nuestros compañeros y sus competencias, así como algunos pormenores de lo que teníamos por delante. Las horas pasaron como si fueran minutos, y de repente, me encontré frente a la Luna. A medida que la nave se acercaba a su superficie, el paisaje desolado se extendía ante mí, una visión surrealista de cráteres y rocas afiladas. La tensión en la cabina era palpable, todos éramos conscientes de la importancia de esta misión, de lo que podría significar para el destino de la humanidad. Finalmente, la nave aterrizó con un suave temblor en la superficie lunar. El silencio que siguió era como una capa espesa, envolviéndome en una sensación de aislamiento y soledad. El momento había llegado. Era hora de descubrir lo que la Luna escondía en su lado oscuro.
El suelo lunar crujía bajo mis botas mientras salía de la nave, un mundo árido y estéril que parecía ajeno a cualquier forma de vida. El resplandor de las estrellas iluminaba el paisaje, pero no había luna llena que suavizara las sombras. Me encontraba en el umbral de la oscuridad. La base estadounidense se alzaba en la distancia, una estructura metálica que parecía fusionarse con la lunar. La luz titilante de sus ventanas parecía un faro solitario en medio de la nada. Me dirigí hacia ella, cada paso resonando en la quietud lunar, el eco de mis pisadas pareciendo rebotar en el vacío del espacio. Al llegar a la base, nos encontramos con un panorama desolador. El lugar parecía haber sido golpeado por una fuerza sobrenatural. Equipos destrozados y escombros estaban esparcidos por el suelo, como los restos de una batalla librada en la penumbra. La atmósfera cargada de electricidad estática parecía palpitar, como si la propia luna retuviera el aliento. El centro de operaciones, una sala que en otros tiempos habría sido el epicentro de la actividad, yacía en ruinas. Pantallas agrietadas parpadeaban en un ballet frenético de luces intermitentes. Mi mano temblorosa alcanzó un panel de control aún parpadeante, buscando desesperadamente respuestas en medio del caos. Los documentos que encontré eran una ventana al abismo de lo desconocido. Experimentos con tecnología extraterrestre, comunicaciones cifradas con una entidad enigmática y referencias a una amenaza más allá de cualquier comprensión humana. Mis ojos escudriñaban las palabras impresas, tratando de dar sentido a la pesadilla que se desarrollaba ante mí. Fue entonces cuando escuché el susurro metálico. Un sonido que resonó en los confines de la base, como un eco distorsionado de una pesadilla. Mis sentidos se agudizaron, la adrenalina bombeando a través de mis venas. Me oculté en las sombras, cada músculo tenso, preparado para enfrentar lo desconocido. Y entonces, aparecieron. Figuras espigadas y deformes, con ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. Sus cuerpos parecían contorsionarse en formas inhumanas, como si la gravedad lunar no tuviera poder sobre ellos. Me encontré cara a cara con el horror que solo se encuentra en las páginas de una pesadilla. La batalla fue una sinfonía caótica en la luna, una danza macabra entre humanidad y abominación. Mis disparos iluminaban la escena por un instante, revelando la grotesca realidad que enfrentaba. Pero estaba en desventaja. Eran demasiados, y mi munición se agotaba rápidamente. Cada bala parecía un suspiro en el vasto silencio lunar. Cada ráfaga de mi arma iluminaba el paisaje lunar, revelando la grotesca realidad que enfrentábamos. Mis compañeros, el sargento Martínez y la teniente Rodríguez, luchaban valientemente a mi lado. Sus disparos se unían al coro caótico, creando una sinfonía de luz y fuego en medio de la oscuridad lunar. El sargento Martínez, un hombre de constitución robusta y mirada implacable, luchaba con una determinación feroz. Cada disparo suyo era preciso, cada movimiento calculado. Se mantenía firme, protegiendo a la teniente Rodríguez y a mí con su presencia imponente. La teniente Rodríguez, una mujer de temple indomable, demostraba una habilidad excepcional en la lucha cuerpo a cuerpo. Sus movimientos eran rápidos y precisos, desviando los ataques de los alienígenas con una agilidad impresionante. Era como si la luna misma hubiera otorgado a cada uno de nosotros una fortaleza especial para enfrentar esta pesadilla. Pero incluso con nuestra determinación, estábamos en desventaja. Los alienígenas eran numerosos y sus movimientos eran coordinados, como si estuvieran conectados por un propósito común.
Cada embate parecía ser una estrategia bien pensada, como si fueran veteranos de incontables batallas intergalácticas. En medio de la vorágine de la batalla, escuché un grito desgarrador. Me volví instintivamente y vi al sargento Martínez enfrascado en un combate cuerpo a cuerpo con uno de los alienígenas. La criatura era ágil y sus movimientos eran fluidos, como si bailara al ritmo de una música desconocida. Martínez luchaba con todas sus fuerzas, pero la criatura parecía poseer una fuerza sobrenatural. Con un movimiento rápido, el alienígena desarmó al sargento y lo arrojó contra una pared con una fuerza impactante. Pude escuchar el choque metálico y el gemido de dolor mientras el sargento caía al suelo, inmóvil. La teniente Rodríguez no vaciló. Tomó la posición del sargento, disparando con una precisión letal. Sus ojos ardían con una determinación feroz, y su voz resonó en la sala de operaciones: «Debes ir a la sala de comunicaciones». Pero la marea de alienígenas parecía inagotable. A medida que avanzaban, la realidad se oscurecía, cada disparo parecía un destello de luz en medio de la negrura infinita. Nuestro aliento resonaba en los cascos de nuestros trajes espaciales, una sinfonía acompasada con el eco de nuestros pasos en el suelo lunar. Avancé en dirección a la sala de comunicaciones dejando atrás a la teniente, manteniendo a raya a nuestros atacantes. El tiempo parecía distorsionarse en medio de la batalla. Cada segundo era una eternidad, cada bala un latido de corazón en la lucha por la supervivencia. Pero la munición se agotaba y la esperanza parecía desvanecerse como una estrella fugaz. Cuando llegaron a mí, supe que había sido superada por ellos y que habían tomado su vida con sus propias garras. Finalmente, con un último disparo, el cargador de mi arma se vació. Me quedé mirando el cañón humeante, mi corazón latiendo en mis oídos. Me sentía como un astronauta a la deriva en el espacio, desconectado de todo, enfrentando la inmensidad del universo. El silencio regresó, más opresivo que nunca. Las sombras de los alienígenas se movían en la penumbra, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Sabía que mi lucha era en vano. La base estaba condenada, y con ella, mi oportunidad de regresar a la Tierra. Las sombras de los alienígenas se movían en la penumbra, sus ojos brillando como estrellas fugaces. Sabía que mi lucha era en vano. La base estaba condenada, y con ella, mi oportunidad de regresar a la Tierra. Con heridas y agotamiento, continué mi travesía hasta la sala de comunicaciones, tambaleándome por los pasillos. Buscaba una salida, una forma de comunicarme con la Tierra, pero todo estaba perdido. Mis esperanzas se desvanecían con cada paso, como si la luna misma me hubiera abandonado. Mi mente regresó a la batalla, a mis compañeros caídos y a la valentía con la que lucharon. Sus sacrificios no serían olvidados. Eran héroes, enfrentando el abismo desconocido en el corazón de la luna. Finalmente, llegué a la sala de comunicaciones. Allí, un monitor parpadeante captó mi atención. Logré restablecer la conexión con la Tierra, pero la imagen era distorsionada y la voz del capitán Anderson apenas era reconocible. Robert, si escuchas esto, es demasiado tarde. No puedes volver. La base está perdida, y ellos están en camino a la Tierra. Mis ojos se abrieron como platos, la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. El horror que había enfrentado en la luna no era solo una amenaza local. Los alienígenas estaban en camino a casa, a la Tierra.
El miedo y la desesperación me invadieron, pero no podía darme el lujo de quedarme paralizado. Sabía que debía advertir al mundo, preparar a la humanidad para la inminente llegada de esta oscura amenaza. Aun con el corazón latiendo en mi garganta, inicié la secuencia de transmisión hacia la Tierra. Mientras los datos viajaban a través del espacio, sentí una presencia detrás de mí. Me volví lentamente, temiendo lo que encontraría. Un par de ojos brillantes me observaban con una intensidad que helaba la sangre. Eran los ojos de un ser que no pertenecía a nuestro mundo. En ese momento, supe que mi destino estaba sellado. Mis últimas palabras resonarían en el eco vacío de la base lunar, mientras enfrentaba la inevitable confrontación con el horror del espacio profundo. La criatura avanzó lentamente hacia mí, moviéndose con una gracia inhumana en la gravedad lunar. Mis músculos se tensaron y mi mano buscó instintivamente el mango de mi cuchillo de supervivencia. Sabía que era inútil, pero no podía quedarme inmóvil. El alienígena se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos penetrantes parecían examinarme con curiosidad. No podía discernir sus intenciones, si es que tenía alguna. En ese momento, me sentí como una pieza insignificante en un juego mucho más grande. Decidí actuar, aprovechar cualquier oportunidad para retrasar lo inevitable. Sin pensarlo, lancé el cuchillo con todas mis fuerzas. El objeto brillante avanzó en el vacío y se hundió en la piel del ser, desencadenando una explosión de luz y chispas eléctricas. El alienígena emitió un grito agudo y cayó al suelo, retorciéndose en agonía. Era mi única oportunidad. Regresé hacia la sala de comunicaciones, mi corazón latiendo desbocado. Mientras la puerta se cerraba tras de mí, pude escuchar el estruendo de la criatura intentando recuperarse. No tenía tiempo que perder. Reinicié la transmisión hacia la Tierra, esta vez con un mensaje desesperado y conciso: amenaza alienígena en camino a la Tierra. ¿Preparad defensas? Sabía que las probabilidades estaban en mi contra, pero no podía permitirme rendirme. La humanidad debía saber lo que enfrentaba. La base lunar podría haber caído, pero no todo estaba perdido. Teníamos una oportunidad de unirnos y enfrentar este abismo desconocido que se cernía sobre nosotros. Mientras la transmisión se completaba, escuché el sonido de la puerta siendo golpeada. El alienígena había recuperado su fuerza y estaba decidido a terminar lo que había comenzado. Mis manos temblaban mientras intentaba activar el mecanismo de cierre de emergencia. Justo cuando la puerta se selló, el ruido se detuvo. El silencio que siguió fue aún más inquietante que el golpeteo. Sabía que el ser estaba al otro lado, esperando su momento. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Sabía que no había escapatoria. La base estaba condenada y yo con ella. Pero al menos, había cumplido mi deber. La humanidad tenía una oportunidad de prepararse. Mientras esperaba mi destino, pensé en la Tierra. En las ciudades brillantes y los vastos océanos. En la vida cotidiana que la mayoría de la gente daba por sentado. Todo eso estaba en peligro ahora, amenazado por una fuerza que no podíamos comprender. Debo enviar este comunicado a todos el que esté dispuesto a escucharlo, deben prepararse. El sonido de la puerta siendo forzada resonó en mis oídos. Sabía que mi tiempo se estaba agotando. Cerré los ojos y me preparo para el enfrentamiento final. Y así, en la fría soledad de la luna,
enfrenté la oscuridad que acechaba desde lo más profundo del espacio. Mis últimas palabras resonarán en el vacío, un eco fugaz de la valentía humana en medio de la adversidad. Que la tierra recuerde mi nombre, no como un soldado caído en la lucha, sino como el mensajero que les dio la oportunidad de enfrentar la sombra del abismo. Que la humanidad encuentre la fuerza para unirse y luchar por su supervivencia. Y así, en la oscuridad insondable del espacio, la luna se convertirá en el testigo silencioso de una batalla que determinaría el destino de nuestra especie. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.